Muy buenos días, señores alumnos. El día de hoy vamos a ver un tema más y vamos a hacer referencia a lo que es la ecografía en la obstetricia. La ecografía es uno de los métodos auxiliares más importantes usados actualmente dentro de la obstetricia, y no solamente como un método de diagnóstico, sino también en un método de prevención. Vamos a iniciar indicando cuál es el concepto de la ecografía. La ecografía es un método diagnóstico que usa ondas acústicas de alta frecuencia, es decir, ondas de ultrasonido, por lo cual es inocua tanto para la madre como para el bebé. Nos sirve para diagnosticar la existencia de un embarazo y la situación del embrión o del feto, es decir, la evolución del embarazo en sí. ¿Qué ventajas tiene? Primero, son imágenes en tiempo real, es decir, lo que uno está observando en el monitor es lo que está pasando dentro del útero de la madre. Segundo, son imágenes o son estudios que se pueden grabar en un video, principalmente para hacer estudios comparativos posteriores. Y tercero, tienen la facilidad de congelar las imágenes para estudios más detallados de lo que uno en determinado momento quiere observar. ¿Cuántos tipos de ecografía tenemos dentro de lo que es la obstetricia? Primero, la ecografía convencional. La ecografía convencional es aquella que nos muestra las imágenes como cortes finos, es decir, como rebanadas de una barra de pan, de arriba hacia abajo. Otro estudio es la ecografía 3D, que tiene la ventaja de obtener las imágenes como si reconstruyéramos la imagen de la barra de pan desde las rebanadas, es decir, también de abajo hacia arriba. Y finalmente tenemos la ecografía 4D, que es similar a la ecografía 3D, pero son imágenes en movimiento, es decir, en tiempo real. Y un estudio muy importante hoy en día es la ecografía Doppler, sobre todo para el estudio del bienestar fetal. Este tipo de ecografías detecta el flujo de la sangre observando la dirección y la velocidad de la sangre dentro de un vaso sanguíneo, ya sea arterial o venoso. La modificación en la dirección y la velocidad de la sangre dentro de ese vaso nos va a hacer sospechar y muchas veces nos va a hacer el diagnóstico de determinadas patologías durante el embarazo. ¿Cómo realizamos la exploración? Y eso tenemos que conocer nosotros para saber solicitar los estudios ecográficos respectivos. En los 3 primeros meses de gestación, para el estudio del feto y para el estudio de la placenta, si nosotros vamos a hacer una ecografía abdominal, siempre debemos recomendar a la paciente que vaya con la vejiga llena, es decir, que tome 1,5 litros a 2 litros de agua una media hora o una hora antes del estudio que vamos a realizar o que se va a realizar. A partir del 3er mes del embarazo, para el estudio de lo que es el embrión, se va a pedir que la paciente vaya con la vejiga vacía. Y para ecografía transvaginal, ya sea para el embrión o para el estudio de la placenta, siempre indicarle a la paciente que debe ir con la vejiga vacía. ¿Cuáles son los beneficios de la ecografía? Nos va a servir tanto para el diagnóstico, pero además para el control de la gestación. Nos va a dar así un mayor conocimiento de la embriología, anatomía y la fisiología fetal, es decir, de todo el desarrollo del embrión del feto hasta el momento del nacimiento. Nos ayuda además a precisar con un grado importante de exactitud el bienestar fetal. Es un método auxiliar que, como ya mencionamos, no emplea radiaciones ionizantes, por lo tanto no tiene efectos adversos ni para la madre ni para el feto, ya que no deposita energía ni en la mamá ni en el feto. Sin embargo, pese a que es un estudio inocuo, la ecografía solo debe realizarse cuando haya una indicación clínica, ya que la ecografía obstétrica no detecta la totalidad de las anomalías fetales.
¿Cuál es el calendario de estudios? No existe un calendario modelo, pero generalmente lo que recomendamos en un embarazo normal y de bajo riesgo es la realización de una ecografía, una primera ecografía, hacia la 7ª semana de gestación. Una segunda ecografía entre las semanas 18 y 20 de embarazo y una tercera ecografía entre la semana 30 y 34 de embarazo. Sin embargo, los embarazos calificados de alto riesgo lógicamente requieren un mayor número de exploraciones para el control del embarazo. Ese mayor número de controles va a depender del médico que esté llevando adelante el control prenatal. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar y qué es lo que tenemos que observar en el estudio que nos vayan a reportar en los estudios ecográficos? En el primer trimestre nos permite confirmar la existencia de un embarazo y su normalidad, es decir, que no se trate de un embarazo ectópico, de un embarazo anembrionado o de un huevo muerto retenido. Nos sirve además para fijar con adecuada exactitud la edad gestacional. Para determinar la edad gestacional, la ecografía que más nos sirve o que más utilizamos es la ecografía del primer trimestre. A las 4 semanas y media aproximadamente de amenorrea, ya podemos ver en el interior del útero una condensación gruesa que ya es sugerente de una implantación reciente. Es decir, en este tiempo, en esta edad gestacional, solamente vamos a observar esa condensación intrauterina sugerente de embarazo. Evolutivamente, a las 5 semanas, vamos a poder observar la presencia de un saco gestacional de forma esferoide, de bordes nítidos y regulares. Y ya aproximadamente entre las 6 semanas y media, podemos observar dentro de ese saco gestacional el latido cardíaco, es decir, la presencia del embrión. Y ya a las 7 semanas y media, 8 semanas, podemos medir en un diámetro que es importante, el diámetro cráneo-rabadilla, que nos va a permitir el cálculo de la edad gestacional con un margen muy pequeño de error. En el segundo trimestre, ¿qué es lo que tenemos que observar? Nos permite valorar la ecografía, el crecimiento y desarrollo del feto en el embarazo. Acá nos vamos a valer de 3 medidas importantes que siempre tienen que ir juntas. Primero, el diámetro biparietal, es decir, el diámetro del polo cefálico, que normalmente nosotros lo usamos a partir de la semana 13 de amenorrea y tiene aumentos semanales hasta la semana 30. Posterior a esto, su crecimiento es discutible, pero sigue aumentando conforme también va aumentando el embarazo. La segunda medida es la longitud femoral, que nos va a reflejar el crecimiento longitudinal del feto. Si bien este examen lo usamos en el segundo trimestre, es más fiable en el tercer trimestre. La tercera medida son las medidas abdominales, que sobre todo nos sirven para el cálculo del crecimiento y del peso del producto. Entre otras cosas, la ecografía también nos permite el diagnóstico de malformaciones, como ya vamos a ver, nos sirve para estudiar la placenta, así como nos sirve también para la valoración del líquido amniótico. En el tercer trimestre, la ecografía nos va a permitir determinar la estática fetal, es decir, la situación, posición, presentación del feto. Nos va a ayudar además, en una forma importante, a calcular el peso aproximado del feto y nos va a ayudar para estudiar el bienestar fetal, ya que nos va a permitir visualizar los movimientos respiratorios y los movimientos de las extremidades fetales. Otras utilidades, al principio de la gestación, nos va a ayudar a determinar la existencia o la presencia de un embarazo múltiple. Pueden ustedes ver acá las láminas. Tenemos un embarazo divitalino y un embarazo univitalino. Cuanto más temprano sea el estudio ecográfico, es mucho más fácil el diagnóstico de un embarazo múltiple.
Nos va a ayudar además para confirmar o descartar la presencia de un embarazo ectópico o el desarrollo de un aborto, es decir, si se encuentra en fase de aborto incompleto o de amenaza de aborto. Además, nos sirve para ver la existencia de la muerte del producto dentro del útero y, entre otras cosas, la existencia de malformaciones uterinas que posteriormente puedan complicar la gestación. Además, en forma importante, nos sirve como guía de procedimientos diagnósticos, por ejemplo, la realización de una amniocentesis, la realización de biopsia corial o para la obtención de sangre del cordón umbilical. Pueden ustedes observar en esta lámina como acá la flechita nos indica bajo visión ecográfica dónde debemos realizar una biopsia corial. Habíamos indicado que también nos sirve para ver el estudio de la placenta, que es algo muy importante en todos los estudios ecográficos de la mujer embarazada. Normalmente, la placenta, como ustedes observan acá, se ve con una masa discoide, como un disco, ecogénicamente distinta, diferente al del miometrio, que tiene una densidad hipoecoica. Normalmente, en el tercer trimestre, el espesor de la placenta no llega a superar los 4 centímetros y podemos distinguir en ella 3 zonas importantes. Una placa externa, la placa basal, ustedes pueden observar acá. Podemos observar un parénquima placentario, que es todo esto, y una placa interna, una lámina interna que viene a ser la placa corial. Es decir, el parénquima placentario se encuentra entre la placa basal y la placa corial. Según los cambios evolutivos que sufre la placenta y de acuerdo a las semanas de edad gestacional, se ha propuesto para la misma la famosa clasificación de Granum. ¿Y cuál es la clasificación de Granum? Granum clasifica la placenta en 4 tipos. El primer grado de Granum, donde podemos observar un parénquima homogéneo, sin calcificaciones y con una lámina coriónica lisa. Es decir, entre la placa basal y la placa coriónica, el parénquima es homogéneo y no presenta calcificaciones. A diferencia del grado 1, donde ya tiene algunos ecos brillantes esparcidos que reflejan calcificaciones dispersas a nivel del parénquima. Un estadio más adelante, el grado 2, donde ya hay aumento de las ecogenicidades basales con forma de coma, que se extiende hacia la placenta en la lámina coriónica, es decir, son acumulaciones de calcio, son calcificaciones que nacen en la placa basal y se dirigen en forma importante hacia la placa corial. Y en el grado 3 de Granum ya hay gran depósito de calcio a todo nivel. Hay tabiques prácticamente que dibujan cotiledones que se extienden de la placa basal hacia la placa corial. Incluso dentro de estos cotiledones ya pueden verse áreas importantes de calcificación e incluso de degeneración. En cuanto al estudio del líquido amniótico, nosotros lo vamos a hacer a través de lo que se denomina el ILA. ¿Qué es el ILA? El ILA es el índice de líquido amniótico y es una evaluación cuantitativa de la cantidad de líquido amniótico. ¿Cómo obtenemos el ILA? El ILA se obtiene midiendo en centímetros el diámetro vertical mayor de los 4 cuadrantes uterinas y luego sumando estas 4 medidas. Es decir, nosotros imaginariamente dividimos el útero en 4 cuadrantes. Tenemos que medir en cada cuadrante en centímetros la cantidad de líquido amniótico que existe. Y una vez que obtenemos la medida de cada cuadrante, sumamos los 4 cuadrantes. El otro método es el método de la exploración única, en la cual escogemos el cuadrante más grande y medimos en centímetros
el diámetro vertical o transversal del mayor cuadrante del líquido amniótico. ¿Cuál es el requisito para realizar ese estudio? Que en esa zona no se encuentre ni partes fetales ni cordón umbilical, es decir, solamente tenemos que encontrar líquido amniótico. ¿Cómo interpretamos? En la técnica de los 4 cuadrantes, un índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros en el tercer trimestre nos refleja oligohidramnios. Y un índice de líquido amniótico mayor a 25 centímetros nos refleja polihidramnios. Es decir, la normalidad estará entre 5.1 y 24.9. En cambio, en la técnica con la medición única, el índice de líquido amniótico entre 0 y 2 centímetros ya nos refleja oligohidramnios. Y el índice de líquido amniótico mayor a 8 nos refleja polihidramnios. Entonces el valor normal comprenderá entre 2.1 y 8 centímetros. Vean ustedes acá la lámina. Toda esta zona oscura es líquido amniótico y es la medición del bolsón único. Observen que aquí sí se cumple el requisito. No hay ni partes fetales ni cordón umbilical. Y se mide el diámetro mayor del bolsón mayor y ese es el valor del líquido amniótico obtenido. Por lo tanto, ese es el valor del índice de líquido amniótico. Dentro de lo que es la obstetricia, también debemos hacer referencia a lo que son algunos estudios ecográficos especiales, entre ellos la translucencia nucal. ¿Qué es la translucencia nucal? Es un examen ecográfico que mide el engrosamiento del pliegue de la nuca en la parte posterior del cuello de un feto. Vean ustedes acá, lo que se mide es esto, y en este caso tenemos una translucencia nucal aumentada. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve y nos ayuda a evaluar el riesgo para síndrome de Down y otros problemas genéticos que pudiera tener el bebé. Normalmente el grosor de la translucencia nucal aumenta con la edad gestacional, pero debe ser siempre menor a 3 milímetros. Por ejemplo, una medición normal hacia las 11 semanas de gestación es hasta 2 milímetros. Es un estudio que debemos realizarlo o ustedes deben solicitarlo siempre entre las semanas 10 y 14 de gestación. Su valor disminuye bastante si es antes o después de este periodo de embarazo. Otro estudio importante que tenemos es la ecografía estructurada o ecografía morfológica. Normalmente podemos realizar o debemos realizar ese estudio en el segundo trimestre del embarazo, entre la semana 20 y 24. Nos sirve para realizar un examen detallado de toda la morfología del producto y nos sirve también en forma importante para el diagnóstico de anomalías y malformaciones. Analiza íntegramente la morfología del producto y además su entorno, es decir, como siempre, la placenta y el líquido amniótico. Nos sirve para detectar en forma importante, 88%, el caso de malformaciones, por ejemplo, del sistema nervioso central. En un 84% detecta las malformaciones renales e incluso un 38% para las malformaciones relacionadas con el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Es importante también indicar que en este estudio es el momento en que nosotros podemos conocer en forma certera el sexo del bebé. Tenemos otro estudio importante, ecográfico, que es el perfil biofísico fetal. Y este ya nos sirve para hacer una evaluación de lo que viene a ser la salud fetal, el bienestar fetal. El perfil biofísico fetal es un método ecográfico basado en un sistema de puntuación para determinar el bienestar de un feto y se usa sobre todo en embarazo de altos riesgos. ¿Qué es lo que mide el perfil biofísico fetal?
Mide primero los movimientos respiratorios, segundo, los movimientos corporales, tercero, el tono muscular, cuarto, el volumen de líquido amniótico y quinto, una cardiotocografía externa que traduce la reactividad de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo interpretamos? Cuando obtenemos un valor normal entre lo más cercano a 10, es decir, de 8 o más, podemos decir que ese bebé está bien, es decir, no tiene hipoxia. Si obtenemos un valor de 6, podemos decir que hay un daño moderado y muy probablemente ese producto esté pasando por un proceso de hipoxia. En cambio, cuando obtenemos un valor de 4 o menos, el pronóstico es reservado, el estado del bebé es grave y con seguridad podemos decir que está sucediendo en él un proceso de hipoxia. Normalmente a esos 5 valores que nosotros le hemos dado anteriormente se le da un puntaje de 0 o 2. Si todos tienen 2, va a ser un puntaje de 10, es decir, la salud fetal de ese producto va a ser bueno. Cuanto más disminuya de 10, el pronóstico y la salud fetal está deteriorada. Normalmente este perfil biofísico fetal debemos realizarlo de una forma seriada, principalmente en aquellas pacientes con afecciones severas, por ejemplo, la preeclampsia, proteinuria, pacientes en las cuales se ha detectado macrosomía fetal, que tienen polihidramias, secundario generalmente a diabetes mellitus, en los embarazos posttérminos, etc. Es decir, en pacientes que sean consideradas de riesgo. De todos aquellos marcadores que habíamos indicado, podemos indicar también que hay marcadores y hay agudos, marcadores crónicos de asfixia perinatal. Los marcadores agudos tenemos, por ejemplo, la reactividad cardíaca, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales y el tono fetal, que cuando están disminuidos nos indica que hay asfixia perinatal. Y los marcadores crónicos, es decir, de un sufrimiento fetal crónico, de una hipoxia crónica, son el índice de líquido amniótico, que normalmente se encuentra disminuido, y la madurez placentaria, que normalmente se encuentra aumentada. Otro estudio, también de bienestar fetal, es la ecografía Doppler. Es una ecografía a colores que nos permite evaluar el flujo sanguíneo en cualquier arteria o cualquier vena. Es un estudio totalmente inocuo, indoloro como todo estudio ecográfico, tanto para la madre como para el bebé, y lo importante, repetimos, que nos sirve para ver y analizar el bienestar fetal. Nos permite analizar las arterias a nivel del útero de la madre, en las arterias uterinas. Este estudio, por ejemplo, de las arterias uterinas, es especialmente relevante, particularmente importante en los estudios de la madre con hipertensión en el embarazo. Segundo, nos permite la observación de las arterias umbilicales del feto para determinar si el flujo sanguíneo al bebé es adecuado o no. Esto en las arterias umbilicales. Y tercero, nos permite la observación del flujo sanguíneo fetal a nivel de la arteria cerebral media. Es decir, podemos realizar estudios Doppler en la mamá, en la placenta y en el producto. Nos sirve para el control de ciertas complicaciones del embarazo, control y seguimiento, por ejemplo, de pacientes con hipertensión, con diabetes gestacional, problemas placentarios, como por ejemplo la insuficiencia placentaria, el retardo de crecimiento intrauterino, estudios cuando sospechamos el sufrimiento fetal o las malformaciones cardíacas del bebé. ¿Cuándo debemos realizar? ¿Cuáles son las indicaciones? Tenemos, por ejemplo, indicaciones en cuanto a los antecedentes obstétricos. Por ejemplo, mamás embarazadas, señoras embarazadas, que nos lleguen con antecedentes obstétricos de bajo peso,
para la edad gestacional en anteriores embarazos o partos, mamás que hayan tenido problemas de retardo de crecimiento intrauterino, partos prematuros, hipertensión arterial crónica, antecedentes, por ejemplo, de preeclampsia, antecedentes de trombofilias, neuropatías o diabetes, principalmente con vasculopatías. Y en el embarazo actual, pacientes que presentan anormalidad en el estudio de las arterias uterinas, que seguramente van a ser en el futuro procesos hipertensivos, pacientes que presentan un bajo peso en el bebé, que se ha estimado por ecografía, pacientes que presentan oligohidramnios o presentan discordancia del crecimiento en los embarazos gemelares, o también en el síndrome transfusional en el embarazo gemelar. Estos son los valores normales, los cuales nos tiene que reportar el colega ecografista. Finalmente tenemos otro estudio que es importante, es la cervicometría, que es un estudio ecográfico también que se realiza principalmente por vía transvaginal y nos permite evaluar las características de un cérvix, es decir, del cuello uterino materno, con el objeto principalmente de establecer el riesgo o no de un parto prematuro. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, está midiendo la longitud del cérvix, esta parte prácticamente ha dilatado, y nos está midiendo en este momento la longitud que hay o que queda del cérvix, lo cual además nos hace el pronóstico respectivo. Una cervicometría menor a 15 milímetros se considera normalmente estrechamente relacionada con una elevada posibilidad de parto prematuro en la siguiente semana. En cambio, una cervicometría mayor a 30 milímetros, es decir, 3 centímetros, se considera estrechamente relacionada con muy poca probabilidad de parto prematuro en los siguientes 7 días. Es decir, el valor normal para nosotros tiene que ser 30 milímetros, 3 centímetros. Esa ha sido la clase de hoy, señores alumnos. Si tienen alguna duda, por favor consulten con mi persona o con sus docentes respectivos. Muchísimas gracias.